para empezar, bueno, mi enhorabuena a Fernando, la verdad es que me ha sorprendido por la calidad de su exposición, por la estructura y la verdad que ha sido algo realmente muy clarificado. Bueno, pues nada, yo soy Manuel López, me conocéis ya de otras ediciones, de otras veces, soy el presidente de Astronomía Sevilla y como sabéis, Astronomía Sevilla como asociación pues está encargada de las 3 charlas del mes de enero, febrero, actual y marzo. La charla técnica que os he propuesto para hoy es la colonización de Marte como una nueva oportunidad para la especie humana. Bien, en esta charla, en esta conferencia, no quiero entrar en detalles muy técnicos porque evidentemente no quiero aburrir a la audiencia, ¿vale? Entonces he intentado hacer como una pasada más general sobre todos estos aspectos que quisiera comentar. También decir una cosa, el tema de la terraformación, ¿vale?, es algo que actualmente la humanidad no puede asumir por muchos motivos. Para empezar, no tenemos tecnología suficiente para poder desarrollarlo. Esto es un futuro hipotético, pero eso sí, paso a paso sí se podrá hacer en un futuro. Bien, sin más dilación, comienzo la exposición de la ponencia. ¿Se me oye bien, verdad? ¿Sí? Sí. Bien, para empezar, ¿qué mejor que conocer nuestro propio planeta? Algunas de las características propias de nuestro planeta ya las conocemos todos. Planeta Tierra, aunque visto desde el espacio, como decía Carl Sagan, quizás podríamos llamarlo planeta agua, por su aspecto general, tiene unos 12.742 kilómetros de diámetro. En cuanto a las características, todos conocemos que el día en la Tierra tiene unas 24 horas de duración. La presión atmosférica está en torno a 1013 milibares medios, 1030, 1013 milibares, y atmósfera, vale, una atmósfera de presión viene a ser unos 1000 y pico de milibares. El año terrestre son 365 días y nuestro planeta tiene un campo magnético muy bien establecido, generando una potente capa que nos protege contra todas las emisiones de plasma y radiación solar. Ahora veremos que esto es muy importante. La atmósfera terrestre está compuesta por varias capas, troposfera, etc. Vamos subiendo, cada una tiene un espesor determinado, pero esas capas son reales y están presentes, están ahí, y cada una cumple una función determinada. Lo más importante es la composición media de la atmósfera terrestre. Bien, sorprende la cantidad de nitrógeno que hay, prácticamente todo lo que respiramos es nitrógeno. Un 21% de oxígeno generado en la antigüedad, en épocas anteriores, por muchos organismos fotosintéticos. En el pasado, estos niveles de oxígeno fueron mayores, al igual que la temperatura, lo cual dio lugar, posibilitó el desarrollo de organismos de gran tamaño, la gran explosión del Pérmico, el Carbonífero, etc. Pero dentro de los gases que integran la atmósfera terrestre, y quiero incidir en esto, que es muy importante, fijaos que hay una pequeñísima parte que es dióxido de carbono. CO2, bueno, argón y un poquito de otros gases que son otros gases nobles y vapor de agua. Este pequeño dióxido de carbono es fundamental para la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque el carbono, el dióxido de CO2, como veremos posteriormente, es muy importante para las plantas. De hecho, es un abono natural. Es el abono. Sin CO2 las plantas no pueden funcionar. Si no funcionan las plantas, no hay cadena trófica. No existiría la vida como tal cual la conocemos ahora. Dicho esto, ya nos centramos en el planeta, en Marte. Marte es el sueño de la humanidad, es donde todo el mundo quiere llegar, es el objetivo de muchas novelas, de muchas películas, muchas ensoñaciones de la especie humana. Bien, este planeta tiene unas características determinadas. La primera característica en comparación con la Tierra es el tamaño, y esto es fundamental, y ahora veremos por qué. Hemos dicho que la Tierra tiene unos 12.000 kilómetros, creo recordar, de diámetro, pero el planeta Marte viene a ser como, bueno, es mucho más pequeño, y eso afecta fundamentalmente a la gravedad, a la atmósfera y a otras cuestiones.
Bien, Marte tiene casi la mitad de diámetro, unos 6.780 kilómetros de diámetro. Cualquier objeto que esté en Marte pesa la tercera parte de lo que pesa en la Tierra. ¿Por qué? Porque tiene mucha menor fuerza gravitatoria. El tiempo, el día en Marte se conoce como sol. En vez de un día terrestre se conocería como un sol. Si han visto la película de Martian, El Marciano, actual, de hace unos meses, no aparece día 1, día 2, día 3, no, aparece Sol 1, Sol 2, Sol 3, Sol 500, ¿entiendes? El campo magnético de Marte es muy débil. Tiene como unas 2 milésimas del terrestre y la polaridad está invertida respecto al de la Tierra. Es decir, la radiación solar afecta muchísimo a toda la superficie del planeta y a la poca atmósfera que tiene. ¿Por qué? Porque no tiene protección ninguna. El año marciano dura un año terrestre, 321 días y 7 horas aproximadamente. Bien, estoy intentando hacer diferencias, incidir en diferentes aspectos para conocer qué podríamos hacer para colonizar este planeta. Aquí vemos cómo el tamaño relativo, lo que serían 5.000 kilómetros en Marte, prácticamente es un poquito mayor que la Luna, más grande que la Luna, pero la verdad es que es un planeta bastante más pequeño en comparación con la Tierra. Un diámetro de un 53%, la superficie es un 28% del total con respecto a la Tierra, la masa sobre un 11%, y ocurre que, bueno, como los mares cubren alrededor del 70% del planeta Tierra, les digo que podría llamarse planeta agua perfectamente, pues realmente ocurre que la superficie pisable, seca, sumada a todos los continentes, es igual más o menos a la superficie total que podemos pisar en Marte. Evidentemente, si Marte tuviera agua líquida en forma de océano, tendría una superficie bastante pequeña en comparación con la Tierra. Pero una de las grandes diferencias es la atmósfera marciana, la atmósfera de este planeta. Si en la Tierra había una gran proporción de nitrógeno y una gran proporción de oxígeno, la atmósfera marciana está compuesta casi en su totalidad, o en una mayor parte, de CO2, de dióxido de carbono, con unas implicaciones muy importantes al respecto. Es decir, una persona no puede respirar allí, pero una planta sí. Una planta no es que respire, sino es de hecho su ambiente ideal. Ese sería su ambiente ideal. Dentro de otros elementos, pues se nos abre un abanico donde hay neón, hay monóxido de carbono, un poquito de vapor de agua y mucho dióxido de sulfuro, ¿de acuerdo? Y algo de argón. Pero fundamentalmente el pool, la gran cantidad está formada por CO2. Si comparamos con la atmósfera de la Tierra, ya lo hemos dicho, todo esto sería nitrógeno, todo esto en Marte sería CO2, y aquí una pequeña fracción donde veíamos anteriormente el dióxido de carbono. Lo que en la Tierra es una pequeña fracción, súper vestigial prácticamente. Yo recuerdo cuando estudiaba que los niveles de CO2 estaban en torno a no sé, hace unos 10 años, unos 380 partes por millón, como 380 miligramos litro. Ahora puede estar con el cambio climático, el aumento de los gases invernaderos, puede estar un poquito más. Nada, es prácticamente vestigial. Sin embargo, en Marte, pues ya vemos que la cantidad es enorme. Bien, si comparamos las dos atmósferas, la atmósfera de la Tierra y la atmósfera de Marte, observamos que nuestra atmósfera, la atmósfera de la Tierra, tiene vapor de agua formando cúmulos, cirros, diferentes estructuras asociadas al vapor de agua, con diferentes capas, estratosfera, mesosfera, termosfera, y arriba estaría la capa que dije antes, la que nos protege de la ionosfera, ¿no? Que nos protege de la radiación solar, pero Marte, sin embargo, prácticamente tiene una pequeña capa de nubes casi congeladas en la superficie y nada más. Una atmósfera de CO2 prácticamente. Bien, si nos fijamos en la superficie, nos vamos centrando en el planeta,
observamos que Marte está compuesto, digamos que tiene varias zonas. Una zona más al norte, que es llana, joven y profunda, heredera de los antiguos mares. Marte, casi con toda probabilidad, tuvo mucha agua y agua líquida en el pasado. De hecho, así lo demuestran los diferentes accidentes geográficos que vemos. Tiene un norte llano, profundo, joven, y un sur más elevado, viejo, escarpado y con cráteres. Esto es el Planitia. Es un gran, no sé si aquí se nota muy bien, pero esto es un gran impacto, es un cráter gigantesco, o el resto es un cráter gigantesco, producto de un impacto realmente grande. Hay unas regiones que presentan unas regiones, bueno, brillantes de color naranja rojizo, que son los desiertos, todo esto por aquí, por aquí, por aquí, y que prácticamente ocupa las 3/4 partes del planeta. Hay un enorme escalón cercano al Ecuador, esto es por aquí, es todo esto por aquí más o menos, ¿vale? Que dividen el planeta en dos regiones, como hemos dicho antes, una norte y una sur. Y bueno, y podemos observar cráteres de impacto, campos de lava, volcanes, cauces secos de ríos, dunas de arena y una composición básicamente integrada por basalto volcánico. Bien, aquí vemos alguna imagen de cráteres de impacto, son cráteres bastante grandes, la verdad. Se nota que Marte tiene poca erosión, si no los cráteres los hubiéramos perdido, si se hubieran erosionado, con el tiempo se van perdiendo. Igual que en la Tierra también los hay, pero por efecto de la lluvia, del sol, de los elementos, pues, y del paso de los años, de los millones de años, los cráteres van desapareciendo. En Marte no, en Marte permanecen. Fijaos, aquí vemos más tipos de ellos, diferentes tipos de cráteres. Y aparece una estructura muy curiosa que es un pasado volcánico. Bien, en Marte sí hay volcanes, de momento activos ninguno, pero este es el, fijaos, este es el Monte Olympus. Tiene 600 kilómetros de longitud y como 27 kilómetros de altura. Es el mayor volcán de todo el sistema solar y de lo conocido ahora mismo por ahora. Si lo pusiéramos encima del mapa de España, podemos ver que ocupa prácticamente toda España. El Teide, para que os hagáis una idea, podría ser como una bolita así, más o menos. O sea, que es un volcán increíble. El tamaño es espectacular. Si lo comparamos con el Monte Everest, unos 8.000 y pico de metros, o sea, 8 kilómetros de altura. 8 kilómetros, ¿eh? Esto es el Monte Loa en Hawái. Fijaos, se simboliza, realmente este monte está invertido, está metido dentro del agua, ¿vale? Entonces se simboliza hacia arriba, esto tiene 10.000 y pico de metros, pues esto tiene 27 kilómetros de altura, 27.000 metros. O sea, imaginaos el tamaño tan enorme que tiene esa estructura. No es el único, aquí está el Monte Olimpo, pero tenemos tres: el Monte Ascaraeus, el Monte Pavonis y el Monte Asia. Pero, ojo, cada uno de ellos tiene 300 kilómetros de longitud. O sea, son cráteres realmente, volcanes realmente gigantescos. Para el tamaño del planeta, fijaos que el tamaño del planeta, o sea, que son protuberancias bastante evidentes en la superficie planetaria. Bien, el Valle Marineri. El mayor exponente del pasado acuático del planeta. Es un gran cañón que recorre, una gran dorsal que recorre el planeta, pues en su mayor parte en su extremo, ¿no? El Valle Marineri es como un gran cañón. Fijaos, este es el mapa de Estados Unidos, ¿vale? Y el Valle Marineri, bueno, Estados Unidos tiene de costa a costa 2.800 kilómetros. Pues fijaos, pues este tiene casi 3.000, ¿vale? La profundidad del Gran Cañón del Colorado se simboliza aquí en 1,6 kilómetros, 1,5 kilómetros de profundidad. El Valle Marineri tiene 8 kilómetros de profundidad. Fijaos, este es el Gran Cañón del Colorado, por decirle Gran Cañón. En comparación con el Valle Marineri, es un cañoncito. La longitud que tiene tan enorme son 150 millas, como unos 200 kilómetros más o menos. ¿Vale?
si simbolizamos de nuevo Estados Unidos, pues todo Estados Unidos estaría recorrido por el gran valle marinero. Bien, algunas imágenes sobre la superficie de Marte están cogidas de los rovers Opportunity, Pathfinder, etc. Esta sería la superficie que encontraríamos, la imagen que encontraríamos en la superficie de Marte. Son imágenes de gran belleza que denotan el pasado geológico del planeta, la composición planetaria, rica en óxidos de hierro, basaltos y, bueno, en muchas regiones básicamente prácticamente un desierto. Esto me recuerda a Lanzarote, desierto de lava, de erupción volcánica. Si han visto la película de Martian, pues más o menos recordará algo como esto. Estas son las ruedas del Opportunity. Bien, si estuviéramos en Marte y mirásemos al cielo, pues igual que nosotros vemos Marte desde la Tierra, pues desde Marte veremos la Tierra como un pequeño puntito. Tú estás aquí, nosotros estamos aquí. Este sería el Sol, un atardecer en Marte. ¿Vale? Bien. Más concretamente, si hablamos sobre la atmósfera marciana, decir que es una atmósfera muy liviana, muy tenue. Es como un 0,7 de la atmósfera terrestre, es decir, casi no hay atmósfera. Ese es el gran problema, a mi entender, que tiene Marte. Si todavía tuviera, aunque falte de gravedad, aunque tenga temperaturas muy bajas, pero si tuviera algo de atmósfera tendríamos mucho ganado, cosa que no es así. Entonces, pues, bueno, aunque tenga poca atmósfera, pero sin embargo, los aparatos que mandamos, las sondas, pueden frenar. Se utiliza para, la atmósfera tiene con CO2, como hemos dicho, pues pueden frenar satisfactoriamente las naves que mandamos. Bien. Similitudes con la Tierra. Bueno, primero, el día marciano, también llamado Sol, es muy parecido al día terrestre. Ya lo hemos visto. La superficie de Marte, ya lo hemos visto, tiene un área equivalente al 28,4 del de la Tierra, levemente menor que toda la cantidad de tierra seca de nuestro planeta. La inclinación, es decir, el ángulo con que está inclinado el planeta, pues prácticamente es la misma que la de la Tierra, de 25,19 grados a los 23 y pico de la Tierra, lo cual le permite tener estación, es lo que realmente produce la estación, la inclinación del eje terrestre o del eje del planeta. Aunque la atmósfera es muy tenue, pero proporciona un poquito de protección frente a radiación solar y radiación cósmica. Y bueno, y recientemente, yo creo que les ha costado trabajo, pero al fin se dice que hay agua en Marte, cosa que muchos vaticinaban y se veía claramente por la forma de los propios accidentes geológicos del planeta. Bien, la diferencia con la Tierra, hemos dicho las similitudes, las diferencias son las siguientes. Hay muchas, pero las más evidentes son estas. Bien, primero la gravedad de la superficie de Marte. Es una tercera parte de la que tenemos en la Tierra. Es decir, un cuerpo que pesase 90 kilos en la Tierra, allí pesaría 30 kilos. Con lo cual, pues si una persona en la Tierra puede jugar a baloncesto y llegar a una canasta que tiene 3, eso que puede hacerlo, ¿no? Pero esa misma persona podría saltar casi 10 metros de altura en Marte. La temperatura ronda entre los menos 140 en los polos hasta los 23 grados en la zona ecuatorial. Después la órbita, la Tierra tiene una órbita mucho más estable, la órbita marciana mucho más excéntrica, lo cual hace que haya una diferencia en la constante solar. Es decir, la Tierra está más o menos a la misma distancia, ojo, no está a la misma distancia, sigue también una elipse, como todas las órbitas planetarias. La distancia es más o menos parecida y tiene una constante solar parecida, estable. Pero Marte a veces se acerca mucho y a veces se alarga más, con lo cual la constante solar va cambiando dependiendo de la posición. Bien. Marte tiene también un par de lunas, Phobos y Deimos, por llamarle lunas, que son mucho más pequeñas, mucho más cercanas al planeta que nuestra propia luna, a la Tierra, y bueno, y puede servir en un futuro como lugares donde acceder para probar
colonización a través de colonización de asteroides, ¿no? Por minerales, minería, por poner puestos de avanzada, etc. Pero, bien, sabemos que nuestra Luna tiene un efecto estabilizador en la Tierra, por efecto gravitatorio. La Luna estabiliza la Tierra. Gracias a la Luna existe la vida en la Tierra. Pero Phobos no se sabe si está estabilizando Marte. Es muy pequeño para poder estabilizar. Es decir, el efecto estabilizador no se conoce. Es algo que, bueno, está por demostrar. En cuanto a tamaños, aquí vemos cómo la Tierra y la Luna tienen un nivel de estabilización, pero claro, Marte con respecto a Phobos no se sabe. En cuanto a temperatura y presión atmosférica, pues vemos que, bueno, la Tierra tiene una atmósfera de presión, atmósfera normal en superficie, pero en Marte lo que ocurre es que hay de 7 a 9 hectopascales en vez de los 1033 que tenemos aquí. Es decir, una atmósfera muy, muy liviana. Nosotros necesitamos una cierta presión atmosférica para que nuestros pulmones se hinchen, se llenen, podamos respirar, no que no los vacíen. A poca presión todo saldría hacia afuera, todo tiende a descomprimirse. Tenderíamos a hincharnos, los ojos, los capilares sanguíneos, los pulmones, todos. Entonces, una futura colonia en Marte tendría que tener forzosamente toda una estructura presurizada para poder mantener las condiciones habitables mínimas de un ser humano o de una colonia de seres humanos. Bien, como hemos visto, la composición atmosférica, aquí vemos núcleo, manto, está compuesta por mucho dióxido de carbono, algo de nitrógeno y muy poco vapor de agua, que ya lo quisiéramos tener allí. Bien, la cantidad de CO2 en Marte es muy grande, mayor que en la Tierra. A pesar de la atmósfera tan tenue que tiene, la cantidad de CO2 es brutal. Esto nos permitirá probablemente no, seguro el cultivo de plantas. ¿Por qué? Porque las plantas necesitan necesariamente CO2 para activar, para realizar todos sus ciclos bioquímicos. Es decir, la fotosíntesis funciona gracias al CO2. Si no, no funcionaría. Una planta en Marte crecería a una velocidad extraordinariamente alta en relación con lo que haría en la superficie de la Tierra. Con todo lo que eso conlleva. Producción de oxígeno, producción de nutrientes, producción de muchas cosas. No voy a entrar en el ciclo de Calvin, no voy a entrar en aspectos bioquímicos, porque me parecería absurdo, pero quiero que lo sepáis, ¿no? Tanto plantas a nivel unicelular, como microalgas, como plantas avanzadas, ¿no? Con sus hojas. Bien, la magnetosfera, pues Marte no tiene magnetosfera, y eso es un gran problema, uno de los grandes problemas de Marte. No solamente para el planeta, sino para cualquier ser humano o cualquier organismo que esté en la superficie. La radiación solar es muy potente, arrasa con toda la vida sobre la superficie. Marte no tiene magnetosfera, entonces todo el viento solar choca, incide directamente sobre la superficie, produce efectos de ionización en la atmósfera. Por eso Marte ha perdido gran parte de su atmósfera. Por algún motivo en el pasado se dice que el núcleo se para. Al pararse el núcleo deja de haber campo magnético, con lo cual la radiación solar acabó con toda la atmósfera planetaria. Bien, la verdad es que en un atardecer de Marte, pues evidentemente el Sol está un poquito más lejos que desde la Tierra, se parece un poquito al planeta Tatooine, este es Luke Skywalker, en la película de La Guerra de las Galaxias, y bueno, la constante solar, como hemos dicho antes, solo es muy pequeña en comparación con la que tenemos en la Tierra. ¿Vale? Sí, esta es una foto real donde se ve el sol allí poniéndose en un atardecer precioso, pero claro, bastante peligroso para el ser humano. Bien, una vez que conocemos eso, entramos en el proceso de terraformación, es decir, en un hipotético futuro que la humanidad tenga que colonizar este planeta u otros planetas, necesitamos seguir un proceso determinado. El término terraformación apareció por primera vez en un cuento de ciencia ficción de Jack Williamson, que se titulaba Órbita de colisión, y se publicó en Astounding Science Fiction en julio del 42. Bien, ¿qué es la terraformación? Básicamente es un proceso en el cual modificamos el clima,
se modifica la superficie, se modifican las cualidades conocidas del planeta de modo deliberado, predeterminado y programado para conseguir que ese lugar, ese planeta, ese hábitat sea perfectamente habitable por seres humanos y demás tipos de organismos de origen terrestre. Pero ahora, este proceso debe seguir un orden muy bien establecido. Muy bien establecido porque no es fácil de realizar. El orden podría responder perfectamente a la novela de Stanley Robinson, Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul. Esto sería un proceso lógico. Esto es una novela también de ciencia ficción, muy bien documentada, donde se narra toda la colonización de un modo realista, nada de... Hombre, dentro de la ciencia ficción, pero de un modo bastante realista, sobre cómo es la colonización, terraformación de Marte, y después, muy importante, las implicaciones tecnológicas, sociales, culturales, filosóficas, religiosas, que todo eso conllevaría para la sociedad que está inmersa en ese proceso tan complicado de llevar a cabo. Tiene sentido porque al principio Marte es de color rojo, por su atmósfera, por su composición. En un siguiente paso, las plantas tomarían la rienda, digamos que serían las protagonistas, y finalmente, una vez que tuviéramos plantas con una atmósfera respirable de oxígeno, pues comenzaríamos a intentar aumentar los niveles de agua líquida del planeta. De modo que así tenemos Marte Rojo, Marte Verde, Marte Azul, como 3 pasos bastante bien establecidos para el proceso de terraformación. En este proceso tendríamos una etapa inicial y una etapa final, un origen y un final. Todo esto tiene que estar muy bien diseñado, debe ser gradual. Ojo, esto no se realiza en 50 años. Fácilmente un proceso, si tuviéramos la tecnología adecuada, fácilmente puede durar 1000, 2000, 3000 años en realizarse todo un cambio a nivel planetario, siempre cuando tengamos los recursos necesarios para ello. Bien, entonces, ¿podemos conseguir cambiar lo que es un antes a un después? Fijaos, esto es el Valle Marineris, que está aquí, pero esto es el planeta cubierto de agua, ¿vale? Aquí hay un mar, y aquí se nota el mar ya cubierto de agua. Pues, no lo sé, pero se puede intentar. Bien, ¿a qué afecta la terraformación? Bajo mi punto de vista, afecta a muchos factores, pero es un proceso que va a afectar. Fundamentalmente necesitamos actuar sobre la atmósfera del planeta. Necesitamos actuar sobre la temperatura del planeta. Necesitamos actuar sobre el agua del planeta. En este caso está congelada, pero congelada no nos sirve. Necesitamos agua líquida. Necesitamos desarrollar a los organismos fotosintéticos que van a ser la base de nuestra cadena trófica. Ellos nos van a proporcionar alimento, energía y oxígeno. Vamos a tener que actuar con una tecnología, de momento, casi desconocida para nosotros. Este tipo de tecnología, todo esto interacciona entre ellos. El desarrollo de organismos va a producir cambios en la atmósfera, los cambios en la atmósfera van a producir cambios en la temperatura, los cambios en la temperatura van a producir cambios en el agua líquida y viceversa. Es todo un ciclo, un feedback, toda una retroalimentación, todo un sistema que se está equilibrando continuamente. ¿Por qué realizamos una terraformación? ¿Qué razones tenemos para irnos a un planeta e intentar cambiarlo? ¿Vale? Bueno, pues crecimiento en los niveles de población. Llegará un momento en que aquí no se puede estar. Somos muchos, o seremos muchos. Ahora mismo podemos, pero llegará un momento en que no haya espacio, no haya recursos para la especie humana. Alimentos, lugares, zonas, espacio básicamente. Necesidad de recursos. Estamos agotando los recursos del planeta. Entonces tendremos que salir fuera a conseguirlos. Destrucción del hábitat planetario es algo que vemos día a día. El ser humano está deteriorando totalmente la atmósfera, está destrozando el planeta, está acabando con él por malas actitudes y malas praxis. Un desarrollo tecnológico. El ser humano es un ser muy curioso.
Siempre está pensando cosas nuevas y buscando nuevos horizontes y nuevas metas. El desarrollo tecnológico nos llevará a dar el gran salto. El salto evolutivo como especie, como ser humano y como grupo. De tal modo que Marte podría ser como una especie de primer salto, dándonos a la humanidad pues algunos miles de años para poder seguir nuestro camino a lo largo del universo, sin colonizar nuevos planetas, nuevos lugares y salir fuera de nuestro sistema solar. ¿Cómo creamos una atmósfera? Bueno, hay muchos modos, pero si tuviéramos la tecnología necesaria, se podrían agregar meteoros ricos en gases, incluso cometas ricos en muchos gases y muchas sustancias orgánicas. Eso produciría impactos en la superficie, produciendo tres cosas. Aumentaría la masa del planeta, con lo cual la gravedad aumentaría. Nos vendría muy bien. No se conoce el efecto de la falta de gravedad en el planeta. Se conoce el efecto de la falta de gravedad en el espacio y es muy negativo para la salud humana. Ya no sé si recuerdan de otra charla que dimos aquí sobre los viajes interplanetarios y los problemas tan enormes que tiene para los astronautas el vivir en falta de gravedad. La musculatura la pierde, los huesos los pierde, el sistema inmunitario lo pierde. Bueno, y la psicología humana es tremendo en el espacio sin gravedad. Pues no se sabe cómo reaccionaría un cuerpo humano, que tiene humano dice un cuerpo animal, en una gravedad de un tercio de la gravedad terrestre. Aumentaría la masa, muy importante, incrementaría los niveles de gases atmosféricos, que es lo que vamos buscando, y, muy importante también, aumentaría la temperatura del planeta. Pasaríamos de los menos 140 a 23, pues subiríamos bastante esa temperatura. Bien, podríamos crear la atmósfera por medio de vida vegetal y otros organismos. De hecho, así es como hay que hacerlo y así es como será. Tarde o temprano será así. ¿Cómo? Pues mediante el uso de invernaderos de crecimiento, con plantas, con microalgas, con organismos fotosintéticos que van a generar todo el oxígeno que nosotros necesitamos y ellos van a consumir todo el CO2 que nosotros no queremos tener. El problema del calentamiento de la Tierra global ahora, con el CO2, los gases invernaderos, tiene una parte negativa que aumenta la temperatura del planeta, pero por otro lado tiene una parte positiva porque hay más sustrato para las plantas, producen más oxígeno, entonces eso tiene una retroalimentación, un equilibrio del planeta. Bien, esto se está haciendo ya. Quizás de todas las tecnologías futuras que pueda desarrollar el hombre, esta es la que dominamos sin ninguna duda con mayor capacidad. Tenemos un gran conocimiento sobre fisiología vegetal. Entonces todo esto se está desarrollando ya en muchos centros de investigación con variedades que son capaces de soportar bajas temperaturas, déficit hídrico, escasez de agua, etc. Y todo esto se puede enviar allí y empezar a terraformar el planeta. Sinceramente, ahora os lo cuento. Bien, ¿por qué esto es importante el CO2? Ya lo hemos visto. Esto es una alga verde. Bien, básicamente necesita un poquito de luz, un poco de dióxido de carbono y listo, se acabó. Su bioquímica funciona sola. Y algunos nutrientes, por supuesto, que los cogería del medio. ¿A cambio qué nos da? Pues nos va a dar almidón, azúcares, aceite, celulosa y más cosas se dan. Bueno, esto es un ciclo de Calvin normal, donde vemos como las plantas vasculares pues necesitan CO2 para acoplarlo a toda la cadena suya fotosintética y generar hidratos de carbono y estructuras. Por eso es tan importante el CO2. Es más, hay una enzima que es la rubisco, que es esta enzima de aquí, que es dependiente del sustrato. Es decir, cuanto más cantidad de CO2 hay, más rápido funciona. Y a más velocidad y más cantidad. Entonces, las plantas funcionarían a una velocidad realmente espectacular. Con desarrollos súper rápidos, masas, aumentos de masa increíbles, bueno, con respecto a lo que tenemos en la Tierra. El funcionamiento de los organismos fotosintéticos es muy parecido. Esto es una cianobacteria que funciona prácticamente igual. Aquí pone cloroplastos, ¿vale?
que un cloroplasto. Son los organismos vegetales por los cuales las plantas realizan fotosíntesis captando luz, CO2, para producir otra serie de elementos que después nos servirían a nosotros como de ayuda. Bien, pero el primer paso, sinceramente, microorganismos fotosintéticos, sin ninguna duda. Meter microalgas en el planeta. Automáticamente, yo os aseguro que tú metes microalgas en el planeta Marte y en cuestión de 100 años, muchas zonas son de color verde. Porque es lo más, tienen una capacidad de crecimiento muy rápido. Soportan muchas condiciones extremas de temperatura, salinidad, pH, etc. Y la verdad es que son organismos que nos podrían ayudar mucho, muchísimo. Funcionan igual, con su ciclo de Calvin, incorporando CO2 y liberando oxígeno. Y la atmósfera del planeta comenzaría a cambiar seguro. Bien, una microalga nos podría dar muchas cosas. Compuestos orgánicos, glucosa, etcétera, nutrientes, nitrógeno, fósforo, azufre. Hay quien está sacando biodiesel, gasolina y etanol de plantas productoras cultivadoras de microalgas. Nos daría fármacos, nos daría elementos nutritivos, hidrógeno, proteínas recombinantes, etc. Y, sobre todo, nos darían oxígeno y retirarían el CO2 de la atmósfera. Entonces, son organismos muy importantes que deberían de tenerse en cuenta en la primera etapa de pasar de Marte rojo a Marte verde. Una vez tenemos esto, pues tendríamos estructuras parecidas a esta. Ojo, esto hay que transportarlo, hay que construirlo y hay que montarlo todo y que funcione. Esto no es sencillo, pero es posible hacerlo. Especie de invernadero donde tendríamos nuestros organismos fotosintéticos, pues invernadero de crecimiento, produciendo liberación de los gases que nosotros queremos que se liberen al exterior. Bien, esto es lo que veríamos al cabo del tiempo si sembramos con microalgas. Son zonas donde se vería zonas claramente verde azuladas, donde las algas están colonizando el lugar. Es decir, se desarrollarán sin ninguna duda y sin ningún problema. Aquí vemos otra montaje de zonas donde podríamos tener mucha cantidad de producción de oxígeno, de alimentos y de muchos elementos que nos harían falta. Bien. El siguiente paso sería obtener el agua líquida. El agua congelada no sirve de nada. ¿Cómo se podría hacer? Bueno, ¿de dónde lo sacamos? De Marte. Marte tiene mucha agua, que parezca mentira. A los investigadores, a las grandes multinacionales, a la NASA, por ejemplo, les ha costado trabajo decir que en Marte hay agua. Bien, hay muchísima agua y bajo la superficie tiene que haber cantidades brutales de agua. Esto es una huella del Opportunity, ¿vale? Justamente salir la rueda de la huella y empezar a condensarse agua. Estos son cristales de hielo. Después hay zonas donde esto no es sombra, son ríos de agua líquida. En los casquetes polares hay muchísima agua, aparte de CO2, por supuesto. CO2 en forma de nieve carbónica. Y aquí hay auténticos glaciares con montones de ríos de agua líquida. Esto es muy importante. El agua, en Marte, a mi entender, hay una gran cantidad bajo la superficie. De hecho, es lógico pensar eso. Pero como fuente de agua líquida, pues podemos encontrar fases de agua líquida donde hay sal. La sal baja al punto de congelación, con lo cual el agua puede estar líquida a temperaturas más bajas. De hecho, se hace así en las carreteras. Echamos sal para bajar el punto de congelación y que no haya placas de hielo. Bien, esto está súper estudiado con espectrómetros, donde se ve que en la zona ecuatorial hay menos cantidad de agua y en las zonas adyacentes hay mucha agua en Marte. Esto está totalmente catalogado, totalmente estudiado y se ve que el agua de Marte está ahí y solamente tenemos que ir y fundirla, pasarla de agua congelada a agua líquida. De hecho, se siguen habilitando nuevas zonas, cada puntito es una zona de estudio. Esto corresponde a esto, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos estos dos puntos y este, ¿vale? Que son estos dos puntos y este, ¿vale? Estos tres puntos son estos tres puntos. Entonces, pues, donde hay un punto es que hay confirmación de presencia de agua.
Hemos pasado de no haber agua en Marte, de pronto a encontrar una gran cantidad de este elemento tan importante para nosotros. Bien, la cuestión es que el agua en Marte, este es el agua en la Tierra. Bien, hasta 0 grados, de 0 grados para abajo es hielo, de 0 a 100 grados es líquida y a partir de 100 grados se convierte en vapor. Esto es una atmósfera de presión. Cuando la presión decae, la fase líquida desaparece en su mayor medida, en una gran medida. De tal forma que en Marte, de 0 para abajo es hielo, entre 0 y 10 podría estar líquida, pero ya a partir de 10 grados ya se vuelve gas, por el efecto de la baja presión atmosférica. ¿Cómo se modificaría la temperatura? Macromáquinas liberadoras de metano. Hay muchísimo metano en Marte. No se conoce muy bien el origen, hay varios tipos de orígenes, ahora lo comentaremos, pero estas máquinas liberadoras empezarían a liberar metano, rompiendo CO2, es decir, produciendo mucha energía para calentar la atmósfera poco a poco. Ya digo que esto tardaríamos muchísimo tiempo. Entonces la atmósfera se habría modificado en cientos de años con ayuda de las microalgas, de los organismos fotosintéticos y de todo el programa que el ser humano implanta allí para intentar terraformar el planeta. Bien, esto es un... Bueno, pone, oh, my bad, es como, uy, culpa mía, ¿no? Es como que los marcianos pues también tienen ventosidades, ¿no? Entonces, pues, curiosamente pasa por allí el Opportunity o el Speedy, esto es un rover que está midiendo metano y curiosamente detecta metano en la atmósfera de Marte, ¿no? Es una viñeta que saqué, ¿no? Entonces, si nos fijamos en el metano que existe en Marte, pues vemos que en rojo hay gran cantidad y en azul menos. Fijaos, hay grandes zonas de la superficie de Marte con muchísimo metano. Esto nos puede servir como fuente energética, por ejemplo. Las reacciones por las cuales, las posibles fuentes por las cuales hay metano en Marte, pues bueno, una de las fuentes, evidentemente, son organismos biológicos, como productores de este gas. De hecho, así ocurre en la Tierra, Puede ser debido a interacciones entre la radiación ultravioleta o los rayos propios del Sol, la radiación solar, que influye e induce cambios. Puede ser metano que estuviera almacenado en forma de clatratos, ¿vale? Entonces todo esto se produce como una dispersión, una liberación de ese gas a la atmósfera. Y todo esto pues produciría pues formaldehído, metanol, dióxido de carbono y en reacción secundaria pues olivino, que hay mucho allí, más agua, pues darían lugar a metano. Es decir, en Marte hay mucho metano que podemos utilizar en un futuro. Quiero hablar sobre el proyecto Mars One. Ya hablé en una de las anteriores charlas, pero el proyecto Mars One intenta poner a hombres, personas, seres humanos en la superficie de la Tierra, de Marte, para no regresar nunca. Es decir, sería un viaje de ida, pero no de vuelta. Esto apunta mucho a un reality show que se está estableciendo. Entonces están intentando vender toda la imagen. Allí habría cámaras, sería todo seguido por cámaras, como igual que la película que os he contado antes del marciano, todo seguido por toda la humanidad. Entonces sería un primer paso. Ya se han elegido los posibles candidatos hay que elegir de los últimos 100, hay que elegir unos cuantos candidatos, los cuales en el 2025 partirían hacia allí. Yo me parece un poquito apresurado, y empezarían a establecer este tipo de colonias para vivir. Una vez allí, pues tendría que hacer invernaderos para producir oxígeno, producir alimentos y demás, y estructuras como esta, donde poder establecer una colonia humana con ciertas garantías de prosperar. Bien, aquí he puesto un grabado de cómo tienen planteado hacer los habitáculos, con sus librerías, todo. Son como pequeñas, como rouleaux, pero claro, vives ¿qué? Prisionero de un traje espacial, porque al fin y al cabo no puedes salir al exterior. Morirías en un minuto, cuestión de un minuto. Aquí vemos otro grabado donde, bueno, se habla de cómo puede cambiar todo esto a lo largo del tiempo. Pues primero llegarían las primeras
llegarían las primeras tripulaciones. Después pues habría un cambio atmosférico debido a la ayuda de organismos fotosintéticos. Comenzaríamos a tener lluvia y después pues todas las plantas ya desarrollan todo su esplendor, ¿no? Estas serían las etapas. Están hablando de 600 años. Bueno, si estamos hablando de organismos fotosintéticos, 600 años creo que es suficiente para que por al menos grandes zonas se pongan de color verde y funcionen, bueno, generando oxígeno y demás, ¿no? Claro que se podrían encontrar con esto. Una bienvenida que le dijera, bueno, Mars for the Martians, Marte para los marcianos, o Yankee, los yankees son los americanos, go home, iros a casa, ¿no? Se pueden encontrar con esto. Marte, curiosamente, tiene una bandera, está reconocida como tal, donde Marte rojo, ¿recordáis? Marte verde y Marte azul, pues responde a todo el proceso de terraformación del planeta. Conclusiones, ya para terminar, bueno, Marte es un planeta similar a la Tierra, de hecho en el pasado fue muy parecido a ella. De momento es el único lugar donde podemos ir, porque no podemos ir ni siquiera a Venus, ¿vale? La temperatura a 400 grados es inasumible para nosotros. Tiene similitudes muy importantes en cuanto a habitabilidad, se puede realmente habitar, lo que pasa es que claro, tiene ciertos extremos de temperatura, presión y demás, pero carece de atmósfera respirable. Y este es uno de los grandes problemas. Y aparte estamos expuestos a la radiación solar. Tiene una elevada composición de CO2 que servirá como base para que las plantas y organismos funcionen. Presenta agua en grandes cantidades, es una ventaja. En un futuro proceso implicará tres grandes retos: modificar la atmósfera, modificar la temperatura y obtener agua en estado líquido. Esos son los tres grandes pasos que deberíamos seguir. Entonces la humanidad está deteriorando nuestro propio planeta, estamos destrozándolo. La población, los recursos energéticos, el espacio cada vez es menor, están más agotados. La atmósfera, nuestra atmósfera cada vez está más inestable y sucia debido a nuestro propio mal hacer con ella. Pero sin embargo el ser humano es un ser inquieto que lo lleva implícito en su propia naturaleza. Y esto le empuja a explorar todo lo que hay más allá de su propio entendimiento. Pero claro, es destructivo con su mundo y sus semejantes. Por tanto, es una oportunidad para la humanidad. Sí, sí lo es. ¿Por qué? Existe una posibilidad de terminar con todo el odio, todo el sufrimiento, toda la injusticia, todo lo que se comete en la Tierra. Y es comenzar, ¿cómo? Comenzar de nuevo en otro sitio, en otro lugar. Una civilización avanzada que pueda dejar de atrás todos esos errores, podrá desarrollar todas las capacidades del ser humano, podrá dar rienda suelta a su curiosidad, a la exploración, en definitiva, a evolucionar como especie, que es lo que deberíamos haber hecho antes de destrozar el planeta como estamos haciendo. Entonces es una oportunidad para nuestro mundo y para todos nosotros, ¿no? Yo creo que merece la pena luchar por ella. Me llamo Manuel López y ha sido un placer. Muchas gracias.